Bueno, vamos a continuar con estos videos de Platón. Vamos a hacer algunas aclaraciones que estuvimos viendo por Zoom, que estuvimos leyendo algunos fragmentos del diálogo Teétetos sobre el tema del conocimiento, para hacer algunas aclaraciones en torno a esto y armar algún cuadro para que se pueda vislumbrar un poquito mejor. Bien, que habíamos dicho que los sentidos nos proporcionan, si se quiere, un contacto con una realidad sensible, ¿no? Es decir, que los sentidos atestiguan que las cosas sensibles son cambiantes, que devienen, múltiples, ¿sí? Esto ya lo vimos. Y que si el conocimiento lo circunscribo solamente a la esfera sensible, caemos en las posiciones relativistas y subjetivistas, como en el caso de Protágoras o de los sofistas en general. Y también, obviamente, a una perspectiva heraclitiana de la realidad. Y juntamente con Cratilo, el conocimiento no es posible. O sea que para que haya verdadero conocimiento tiene que haber algo que permanezca. Esto ya lo explicamos en las clases Zoom cuando estuvimos leyendo fragmento del Teétetos. Ahora bien, el tema está que los conceptos en nuestra mente, esos conceptos que son universales, eternos, necesarios, que nos posibilitan aparte entender, y que habíamos visto que se planteaba Platón la pregunta, bueno, pero ¿de dónde procede las ideas de lo igual, lo desigual, ¿sí? Lo semejante, lo desemejante? Porque la sensibilidad no me proporciona esos conceptos, sino que es más, a partir de estos conceptos, a partir de estas ideas, yo puedo comprender la realidad y juzgar justamente esa realidad sensible como cosas que son semejantes o desemejantes unas con las otras. Por lo tanto, va a decir Platón que nuestros conceptos, que son universales, eternos e inmutables, no pueden proceder por vía de lo sensible. Por eso, el conocimiento sensible no nos puede proporcionar conocimiento cierto, o sea, no nos puede dar ciencia, sino que la ciencia la encontramos justamente en los conceptos. Y acá está la línea bien marcada de Sócrates, ¿no? La ciencia es definición de conceptos. Ahora, este entender los conceptos implica un acto reflexivo, dijimos, ¿no? O sea, la sensación despierta algo en nosotros, ahora vamos a ver cómo es esto, y entonces cuando el espíritu se vuelca sobre sí mismo, ¿no? Empieza a descubrir estos conceptos. Vendría a ser una cosa así. Y que, bueno, habíamos sostenido entonces, junto con Platón, que estos conceptos, al no proceder de la realidad sensible, al no proceder de la experiencia sensible, son innatos. O sea que estos conceptos son innatos en nosotros y es lo que nos posibilita justamente entender la realidad sensible. Vendría a ser una cosa así. Vamos a poner de este modo, ¿no? Tenemos el sujeto, ¿no? Así, esta es la razón, ¿no? El alma que es racional, un alma racional, ¿sí? Y después tenemos la esfera del cuerpo, ¿no? El tema del cuerpo, ¿no? Así, ¿no? Esto vendría a ser el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo es orgánico, entonces va a tener, decimos, sentidos, ¿no? Tener sentidos. ¿Sí? Y estos sentidos nos comunicaban con una realidad, decimos, sensible. Es una realidad, por ejemplo, sensible. No un árbol, otro árbol, etc. Bien. Esto, obviamente, esta realidad sensible, para Platón, tenía las características de ser compuesta de cosas individuales, de individuos, multiplicidad, las cosas devienen, son contingentes, bueno, etcétera, ¿no? Etcétera. Bien, contingentes.
Pero por otro lado encontramos los conceptos. ¿Ah? Encontramos los conceptos que están en el alma, ¿no? Son los conceptos que dijimos van a tener la característica de ser entonces universales, únicos, inmutables, necesarios. ¿Sí? Y que entonces estos conceptos, como no pueden proceder de la esfera sensible, decimos que estas ideas o estos conceptos, va a decir Platón, entonces son innatos, ¿no? Innatos. Innatos. Están en nosotros, ¿está? En nosotros. Pero olvidados. Por eso Platón va a decir, vamos a ver más adelante, que conocer es recordar. Conocer es recordar. Porque estos conceptos ya están. ¿Qué quiere decir que sean innatos? Bueno, que están en nosotros desde que nacemos, está incorporado en nosotros, pero que aparte son la condición para poder entender la realidad sensible. Es como que de alguna manera son anteriores a la experiencia de los sentidos, dice Platón, ¿no? Anteriores. Por eso, aplicando un término que si bien no es estrictamente platónico, sino ya de otra estirpe, por ejemplo en Kant se va a ver un poco esto también, podemos decir que son a priori, ¿no? A priori. O sea, independiente de la experiencia sensible. Son independientes de la experiencia sensible y anteriores a la experiencia sensible. ¿Está? Entonces, conocer, ¿qué sería? Bueno, recordar ya estos conceptos que están incorporados en nosotros. A medida que vamos descubriendo estos conceptos, vamos como recordando, porque ya están en nosotros. ¿Está? Ahora bien, es como que estos conceptos que están en nosotros, el hombre no los conquista. O sea, no es que el hombre de alguna manera va conquistando y ganando los conceptos, sino que ya están esos conceptos. No hay que conquistarlos, hay que de alguna manera recordarlos. Hay que recordarlos. ¿Está? Bien. Dice acá el manual de Giaca, bueno, comentando a Platón, dice un par de cosas interesantes, ¿no? Dice, el hombre tiene en el fondo de su alma, un tesoro escondido, cubierto por el velo del cuerpo. Y su cometido es, si es filósofo, desenterrar este tesoro y restituirlo al primitivo esplendor que el cuerpo le había obscurecido. Es decir, que estos conceptos, ¿tá?, que dijimos que son innatos, ¿tá?, que están ya en el alma no es consciente de estos conceptos, ¿tá?, porque como que el alma está como, si se quiere, mirando, ¿no? Así por decir alguna metáfora, como orientada esta alma al cuerpo, en particular a la sensibilidad. Es decir, está como mirando hacia afuera. Está mirando hacia afuera. El tema está que para recordar estos conceptos que están en nosotros, algo semejante al concepto, algo parecido al concepto, tiene que estar en contacto el alma como para poder recordarlo. Así cuando yo me olvido el rostro de alguien o me olvido de alguien y con el tiempo descubro una foto de ese alguien, esa foto me hace recordar a esa persona que yo había conocido y ya no la recordaba. Es decir, que la foto vendría a ser como un instrumento, se ve como una especie de excitación a mi memoria para poder recordarlo. Bueno, algo así ocurre justamente con el concepto. Los conceptos están olvidados, dice Platón, en nuestra mente, son innatos, están olvidados, están ahí como dispositivos, en hábito, prestos para ser conscientes de estos conceptos, para otra vez recordarlos, para volver otra vez justamente a entenderlos. Pero ¿qué es esto semejante al concepto que el alma va a encontrar como para que pueda justamente recordar? Y vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos muchos árboles en la realidad sensible, estos muchos árboles responden justamente a la idea de árbol. Es decir, entre la idea de árbol, que es universal y necesaria, y ese pino que tengo allá, y ese roble que tengo allá, de alguna manera, como le atribuimos a ese roble y a ese pino la esencia árbol, que es esencia árbol, en el pensamiento es concepto árbol,
tiene que haber una cierta semejanza. Por eso, esa semejanza que va a hacer despertar a estos conceptos va a ser la realidad sensible. ¿Tá? La realidad sensible que va a ser semejante a la idea, semejante a la idea, a las ideas. Entonces, la experiencia sensible es la que nos va a proporcionar el recuerdo justamente de estos conceptos, ¿tá? De estos conceptos. Bien, que están, decimos, oscurecidos, ¿tá? Por el cuerpo, por la sensibilidad, oscurecidos, y por eso, como decía bien acá, como un tesoro que está sepultado, que está enterrado en las profundidades de nuestra alma. Y para desenterrarlo necesitamos justamente de algo que nos haga recordar eso, y va a ser esta realidad sensible. ¿Tá? Bien, por eso conocer para Platón es recordar, conocer es recordar. Por eso la experiencia sensible, ¿sí? La experiencia sensible es por lo tanto una ocasión para hacer recordar la verdad que ya está en el alma, anterior a cualquier experiencia. Apenas apunta en nosotros el indicio de un conocimiento superior, la mente vuelve las espaldas al mundo sensible y endereza sus ojos anhelantes a la luz del mundo ideal. Es decir, una vez que el alma despierta a estos conceptos, ya el alma, una vez que los sentidos fueron como ocasión para poder recordar, una vez que recuerda, el alma se vuelve sobre sí misma, ¿no? Se vuelve sobre sí misma, hacia los conceptos. Da la espalda a lo sensible, ¿se ve? Ya no le interesa esta tiza, aquella tiza, este perro, aquel perro, sino ya le interesa la esencia tiza, la esencia perro, el concepto, y de ahí, como vamos a ver después, el ascenso en el conocimiento. Es decir, que el alma entonces se recoge a sí misma, ¿no? Hay una reflexión espiritual, hay una reflexión del alma, una vez que es excitada por esta realidad sensible, el alma se vuelve sobre sí misma, descubre estos conceptos, ¿ah? Y empieza, a partir de esta reflexión del alma, ¿ah? Empieza un ascenso en el conocimiento. Un ascenso en el conocimiento. Por eso fíjense que este ascenso en el conocimiento es como un viaje interior, ¿no? Es un viaje hacia, si se quiere, hacia lo más entrañable del alma, ¿no? Hacia las profundidades del alma en la cual está este tesoro de conceptos, ¿tá? Y de ideas, y en última instancia de verdades, ¿tá? De verdades, ¿tá? O sea que el alma entonces, una vez que es excitada por lo sensible, se vuelve sobre sí misma, ¿no? Y empieza un ascenso en el conocimiento. Que esto es lo que vamos a ver después, cómo es este ascenso, ¿tá? Hacia el nivel de las ideas más perfectas. Porque vamos a ver que estos conceptos o ideas van a tener, algunos van a ser fundamentos de otros conceptos, hasta de alguna manera tratar de hallar el principio de la verdad. Hay que tener en cuenta también, hasta acá, si se quiere, el planteo filosófico de los conceptos, ¿no? Que son innatos y que son la condición para, de alguna manera, entender la realidad sensible, y esta vuelta sobre sí mismo le permite ir profundizando de a poco. Pero hay que entender también, que habíamos dicho, lo comentamos, que las esencias de las cosas son reales, como dijimos en el video anterior, las esencias de las cosas son reales. Pero la esencia de la cosa no es algo sensible, sino que es inteligible. Por eso Platón, recuerden, hablaba del tema del mundo de las ideas, ¿no? Este mundo de las ideas o de las esencias que está de alguna manera separado de las cosas sensibles. Y que estas cosas sensibles, después vamos a ver más en detalle, participan de la idea. Ahora bien, lo que va a decir Platón, que estos conceptos que están en nuestra mente, que son innatos, la pregunta es entonces, si son innatos, ¿por qué están ahí? ¿Cómo llegó el alma a adquirir esos conceptos? No los pudo haber, como dijimos, adquirido en esta experiencia sensible porque son innatos y son previos, son anteriores. Por eso Platón va a decir, de alguna manera va a recurrir a esta explicación místico-religiosa, se quiere, o mítico-religiosa, de raigambre pitagórica, que va a decir que el alma preexiste al cuerpo.
El alma preexiste al cuerpo y contemplaba justamente estas ideas, las contemplaba. Y por algún motivo esta alma cae en el cuerpo y se olvida de las ideas, ¿no? Pero eso ya es la explicación más que tiene que ver con esta esfera mística religiosa de Platón, que después lo vamos a ver en su momento. ¿Está? Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Mundo sensible, ¿está? La esencia de las cosas no están en las cosas mismas, sino son trascendentes a esta realidad sensible, y es el mundo de las ideas. Este mundo de las ideas, que es inteligible, habíamos dicho, es la que hace justamente, le da el ser justamente a las cosas sensibles. Por el otro lado tenemos el hombre, que puede conocer justamente, pero que estos conceptos, ¿sí?, no proceden de la experiencia sensible, sino que son innatos, y que de alguna manera el alma ha contemplado a las ideas, ¿ve?, al mundo de las ideas, antes de entrar en el cuerpo. Bien, entonces decimos que la sensación para Platón tiene un valor instrumental. Dijimos, sugiere, despierta la idea a quien sabe adquirir conciencia de la llamada que encierra, de la esencia eterna y perfecta, de la que las cosas sensibles son copias, copias o participadas. Por eso la sensación es el primer momento de la dialéctica. Vamos a ver lo que significa. Y no la conclusión, sino inicio del conocimiento. O sea, la experiencia sensible es el inicio del conocimiento, pero no es fin. ¿Cuándo comienza este recordar entonces en el hombre? ¿Cuándo comienza este proceso de conocimiento o de recuerdo? Mire, empieza con la experiencia sensible. Pero la experiencia sensible simplemente es inicio y no es fin. Bien, vamos a dejar acá. Y después, ya entendido esto, era para cerrar un poco esto de los textos de Tétetos que estuvimos viendo, para que tengan más o menos un esquema, una estructura, ¿sí? Vamos a empezar a ver cómo es este ascenso en el conocimiento, ¿sí? Este ascenso en el conocimiento. Que el ascenso del conocimiento va a tener que ver justamente con, vamos a ponerlo acá, y ya lo dejamos abierto, lo que va a ser este ascenso en el conocimiento es dialéctico, es por medio de la dialéctica. Vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Y aparte, si hay ascenso en el conocimiento, esto implica que hay grados de conocimiento. Grados de conocimiento. O sea que hay conocimientos más profundos que otros, y por lo tanto, si hay grado de conocimiento, también decimos que hay grados de realidad. A tal grado de realidad le corresponde un grado de conocimiento. Y el proceso por el cual, el método por el cual se va a ir ascendiendo en la realidad y ascendiendo en los grados de conocimiento, entonces va a ser la dialéctica. Por eso el método va a ser la dialéctica. ¿Está? Bueno, muy bien. Hasta acá, y en el próximo video vamos a ver lo que es más o menos, vamos a desarrollar un poco más el tema del símil de la línea, ¿está? O la alegoría de la línea también lo llaman, en la cual vamos a ver esto, lo que son los grados de conocimiento, los grados de realidad. Luego vamos a ver lo que es el proceso dialéctico, el método dialéctico en Platón. Después culminaremos con el grado máximo de conocimiento y el grado máximo de realidad, que es la idea de bien, y hablar un poquito de la idea de bien. Y luego vamos a ver cómo es la relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, cómo se origina el mundo sensible, ¿sí? Y después, bueno, culminaremos con el tema de la alegoría de la caverna, que cierra un poco todo este proceso. Bueno, muy bien, nada más.